Voy a rogarles el favor de que estén de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, el capítulo 12. El inmenso daño que causa el pecado, las consecuencias terribles que causa la desobediencia a Dios, es lo que se ve reflejado en este pasaje que vamos a leer a partir del verso 1. Comunicaciones. Segunda de Samuel, el capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Aquí dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había acompañado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Amén. Tú eres aquel hombre. Luego nos vamos a trasladar al verso 10. Ya está descrito el problema de su pecado. Nos trasladamos al verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, mire qué terrible sentencia, la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Es decir, las cosas que se hacen en secreto, Dios las va a sacar en público. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aquí viene algo muy triste en el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste ¿qué? Blasfemar a los enemigos de Jehová, el cual el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hasta ahí la lectura. Alabanzas a Dios. Que Dios nos hable esta noche. Tenga la bondad de sentarse. El pecado trae unos daños, muchos de ellos causan o traen unas consecuencias irreparables que no se pueden ya cambiar. Y ese es el caso de David, y ese es el caso en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo. Recordemos que esto lo ha sabido toda persona
que ha tenido a lo largo de la historia temor de Dios, ha sabido esto. José, frente a la tentación y al acecho de la mujer de su amo, en el capítulo 39 del libro de Génesis, él dijo: ¿cómo cometería yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Son dos cosas. Primero, el inmenso mal, el inmenso daño que causaría. Y dos, y pecaría contra Dios. Es lo mismo que se da aquí. Hay un caso especial aquí en este capítulo 12. Y es que David pensó que había pecado, y él sabía que había pecado, pero él hizo como si no pasara nada. En su interior había todo un horno de fuego que arde, pero a su exterior él quería mostrarse como si no pasara nada, como si todo estuviera perfecto, como si todo estuviera bien. Normalmente tenemos tres jueces naturales. Todos tenemos tres jueces naturales que juzgan nuestros actos. ¿Sabe cuáles son los tres? Primero, Dios. Segundo, el prójimo. Y tercero, nuestra propia conciencia. Tres jueces naturales nos juzgan. Amén. No hay cómo escapar de los tres. ¿Quién puede escapar de Dios? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Salmo 139. ¿Cómo escapar? ¿A dónde escapar de nuestro juez Dios? No hay cómo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, que es Dios. No hay dónde ni cómo esconder nada ante los ojos de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un juez que es más rígido aún, y es el prójimo. Y es el que difícilmente perdona. Dios puede perdonar, pero la gente, el prójimo, la sociedad, difícilmente perdona. Y ahí tienen el ejemplo. Hay un ejemplo ahora que es universalmente conocido. La esposa del presidente de Estados Unidos tuvo su pasado. Y mientras no era la esposa del presidente, nadie decía nada. Ahora que es la esposa del presidente, le salieron con las cuentas. Sí, le están cobrando las cuentas. ¿Qué le están cobrando? Su pasado. ¿Qué le vienen recordando diario por revistas y medios? Su pasado. Quiere decir que la sociedad no perdona. Dios perdona y olvida. La sociedad no perdona. Por eso no olvida. He ahí lo grave que es ese juez, que es el prójimo. Hay otro juez que es bien riguroso, y es la conciencia. Amén. Ese es un juez bien riguroso, porque puede ser que el vecino no se ha dado cuenta, que la sociedad no sabe, pero hay alguien dentro de nosotros que sí lo sabe todo. Y mire lo que le pasó a David. Aunque él, para sus afueras, parecía que estaba tranquilo, pero no es verdad. El Salmo 32 dice cómo pasó ese tiempo. Entre tanto que él parecía estar tranquilo ante la gente, ante la sociedad, en cambio por dentro se estaba quemando. Salmo 32:1, mire lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire cómo estaba por dentro. Mientras callé,
No dijo nada al pueblo, no dijo nada al profeta, no dijo nada a la sociedad, no dijo nada. El hombre siguió como si todo fuera normal. Como si no pasara nada, trató de mostrarse. Pero por dentro había otra realidad. Y la otra realidad es esta: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay un juez que lo juzgaba día y noche y no lo dejaba estar tranquilo ni un momento. ¿Cuánto tiempo gemía? Día y noche. Gemía día y noche. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hasta que no pudo aguantar más esa bomba de tiempo que lo despedaza por dentro y tuvo que recurrir a humillarse ante el Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Cuando dice que confesaré es porque no había querido confesarlos. Se había guardado sus pecados ahí y los tenía escondiditos y no se había atrevido siquiera a confesárselos a Dios. Hasta que dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo cuando se atrevió a confesar su horrible pecado ante Dios, a reconocerlo, a corregirlo, a enmendarlo, entonces Dios se compadeció de él y lo perdonó. En el Salmo 40 vuelve a decir cómo era su estado en ese tiempo que no se atrevió a confesar su pecado a Dios, que trató de esconderlo, que trató de guardarlo ahí como si no pasara nada. Vivió esta situación. Pacientemente esperé en Jehová. Alabanzas a Dios. Un día confesó su pecado, pero no estaba seguro si Dios lo perdonaba. La ley decía que él tenía que morir. La justicia en su pueblo decía que él tenía que ser muerto por su pecado, porque así estaba escrito. El único que podía decidir en esto si muere o no es Dios. Alabanzas a Dios. Si le perdona la vida o si hay que matarlo a piedra, es Dios el que decide. De tal manera de que él está en esa incertidumbre. ¿Qué pasará finalmente con él? ¿Qué dirá Dios desde el cielo? Y aquí hay un caso especial. Como fruto de su pecado, había nacido un hijo. ¿Recuerdan? Había nacido un hijo. Como resultado de su pecado nació un hijo. Y aquí está escrito, Dios dice que ese hijo Dios lo iba a herir de muerte por una razón, porque había hecho blasfemar el nombre de Dios. A consecuencia de su pecado, los enemigos habían blasfemado el nombre del Señor. Por esa razón, su hijo, fruto de su pecado, moriría. Dios lo heriría de muerte. Y entonces el hombre, David, ahí sí se ve que está en estrecho. Yo no sé que mi pecado fuera tan grave que trajera unas consecuencias tan nefastas. Primero, que en mi casa, en mi propia familia no va a faltar espada. Mi propia familia se va a destrozar. Dios le dijo, no faltará, a consecuencia de tu pecado, no faltará la espada en tu propia casa. Y en segundo lugar, su hijo, producto de su pecado, moriría. Dios lo heriría de muerte porque había hecho blasfemar el nombre de Dios.
¿Por qué blasfemar el nombre de Dios? Por lo que digo, la sociedad no perdona. Por ese juez, ese juez del que le estoy hablando, el segundo juez del que les hablé, que es la sociedad, ese no perdona, y como no perdona, comenzaron a blasfemar contra Dios. Pero aquí hay algo especial en la misericordia de Dios. Razón tuvo otro salmista en el Salmo 130. Oh Dios, si tú mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse?, se preguntó. Mas en ti hay misericordia para que seas reverenciado. Alabanzas a Dios. Y es aquí donde viene lo especial. A pesar de la gravedad de la transgresión, de los pecados de este hombre, sin embargo, todavía hay un Dios de misericordia. A pesar del peso del juicio, todavía la misericordia se puede gloriar contra el juicio. No hay nada que pueda levantarse delante del juicio. Delante de un juicio decretado no hay abogado, no hay nada que sirva. Solo Santiago encuentra una cosa que puede neutralizar el juicio de Dios, y es la misericordia. Santiago dice, porque la misericordia se gloría contra el juicio. Alabanzas a Dios. Y eso es lo que en última instancia ocurre aquí. Cuando David está completamente acorralado, perdido bajo el juicio de Dios y no hay salida, y a su propio juicio, él dijo, porque ¿quién hizo el juicio? ¿Quién dijo que el que hizo eso tenía que morir? Él mismo hizo el juicio. El hombre que hizo tal cosa debe morir. ¿Quién dio ese juicio? Él mismo. El mismo, y eso era verdad, tenía que morir. Alabanzas a Dios. Tú eres ese hombre, dijo el profeta. Pues tú eres ese hombre. Si tú dices que ese hombre debe morir, tú eres ese hombre entonces. A pesar de la sentencia que su hijo moriría, David comenzó a interceder por su hijo. Como ven ahí, se postró en tierra 7 días, con el rostro en tierra, vestido de saco de cilicio, no comió pan, no bebió agua, el rostro en el suelo. Pasó 7 días. Durante esos 7 días el niño estuvo grave. Buscaron llamar a David, fueron los ancianos del pueblo, trataron de convencerlo de que comiera algo, no quiso. Hasta que el niño murió. Cuando el niño murió, entonces dicen, y ahora, si estando vivo el niño estaba tan angustiado y no comía ni bebía, ahora que se murió, pues peor las cosas. Si le decimos que ya el niño se murió, se va a poner más mal. Pero él como que había puesto una señal. Si el niño muere, es señal que Dios me perdonará, que Dios aceptará mi solicitud de perdón. Alabanzas a Dios. Por eso cuando se acercan a él y les dice, ¿murió el niño?, les preguntó él, y le dijeron sí, no había otra, el niño murió. Entonces se fue levantando de ahí, fue y se lavó el rostro, le ofrecieron pan, comió, le ofrecieron pues alimentos y recibió y cambió de semblante. Dijo, ahora qué raro este hombre. Cuando el niño estaba grave, el hombre se está muriendo, y ahora que el niño se murió, se levanta bien tranquilo, ahora sí. Él les dijo un asunto que es verdad. El niño no puede venir a mí,
porque los muertos no vuelven. Si a usted algún muerto lo ha estado asustando en su casa, olvídelo, no es ningún muerto, busque a ver quién es. Algún vecino, alguna vecina por ahí lo está molestando, pero no es ningún muerto porque los muertos no vuelven. Ellos no regresan más. No solamente aquí, sino en Job capítulo 7, verso 5 en adelante, dice que los muertos no regresan más. Debí que si hay alguien por ahí por su casa, llame a la policía que seguro un ladrón. Él no puede venir a mí, yo puedo ir a él. El niño murió. Le tocó, había dejado una mujer viuda sin marido y ahora sin hijo. Le tocó honrar a esa mujer. No le quedaba otra hacer algo por reparar el daño, y era honrar a esa mujer casándose con ella, tomándola por esposa. Y cuando tomó a esta mujer por esposa, entonces ocurrió algo especial. Verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer. Aquí ya dice que es su mujer, pasó a ser no la mujer de Urías, porque Urías ya está muerto. Aquí ya era su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Ahí dice, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedadías, que quiere decir amado de Dios. Jedadías quiere decir, esto es amado de Jehová. Jedadías quiere decir amado de Jehová. Amén. Quiere decir que el hijo anterior no era amado de Dios. El segundo, el que nace ya cuando David ha pedido perdón, se ha reconciliado con Dios, ha reconocido su pecado, ha dado todo el asunto, todo el proceso. Ahora, su hijo que nace ya estando él en paz con Dios, se llama amado de Dios. Esto a la vez es una figura de dos casos. El niño anterior es figura del viejo hombre. Si el viejo hombre no muere, no hay paz en la conciencia, ni hay paz con Dios. Alabanzas a Dios. ¿Cuál es el viejo hombre? El pasado. ¿Qué es el viejo hombre? Aquella vieja conducta, aquel que insultaba, aquel que bebía, aquel que fumaba, aquel que gritaba, aquel que hería, aquel que tenía envidias, aquel que robaba, aquel que no respetaba ni a Dios ni al prójimo. Ese es el viejo hombre. Es decir, es el pasado de una persona. Mientras ese viejo hombre no muera en nosotros, no hay paz con Dios. No hay nada que Dios ame en nuestra vida, porque Dios y el pecado son irreconciliables. Solo cuando el viejo hombre muera y nazca la nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, entonces Dios amará a esa nueva criatura. Alabanzas a Dios. Dios no amó el fruto del pecado de David, pero ya estando en paz con Dios, reconciliado con Dios, su hijo que vino, sí lo amó Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Pero ¿qué vuelta hay que dar con esto? Hay que pasar por el proceso de un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué más hay que seguir? El proceso de una confesión sincera a Dios de su pecado y una restauración plena del mal causado. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesús. Por eso fue que Pablo escribió diciendo, si alguno está en Cristo,
Porque si alguno está todavía en el viejo hombre, ¿qué sigue siendo? Sigue estando bajo el juicio de Dios, bajo la sentencia de Dios, bajo la maldición de Dios. Pero si alguno está en Cristo, si una persona está en Cristo, ya no roba, ya no mata, ya no ofende, ya no tiene envidia, ya no pelea, ya no insulta, ya no tiene malas palabras en su boca. Ha cambiado completamente delante de Dios y de la sociedad. Es una nueva persona. Por eso, si alguno está en Cristo, hay mucha gente en la iglesia pentecostal, pero la Biblia no dice ninguna condenación hay para los que están en la iglesia pentecostal. ¿Cierto que no? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en la iglesia pentecostal. Hay mucha gente, vienen y van, pero eso no es garantía de tener la salvación. La garantía está estar en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús es porque es nueva criatura. El viejo hombre se murió. Aquel que era malo, aquel que hacía malas cosas, ese se murió. Alabanzas a Dios. Y nació uno que es amado de Dios. En lugar de ese que se murió, hay uno que es amado de Dios. Es la nueva criatura, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Alabanzas a Jesús. Aleluya. De ahí la importancia, lo indispensable de un verdadero arrepentimiento y una confesión sincera a Dios. Veamos esto. Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Primera de Juan verso 7. Veamos el proceso. Al llegar a este tema quiero que pasemos por él bien y lo entendamos bien. Es una doctrina elemental, pero por ser tan elemental a veces nos olvidamos de ella, y al olvidarnos trae graves implicaciones. Pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz, por favor? ¿Qué es andar en luz? La Biblia, el pecado en la Biblia simboliza tinieblas, oscuridad. Y la santidad simboliza luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, en santidad, y tenemos comunión, ¿qué? Los unos con los otros, ¿qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. A ver, digamos todos, nos limpia. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia. ¿De cuántos pecados? De todo pecado. Pero viene un pero. Pero hay un pero, ¿cierto? ¿Cuál es el pero? Verso 8, verso siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Si buscamos ahí hacernos, no. Es decir, si nos hacemos el fariseo decía, todo el mundo es pecador menos yo. Y Jesús le dijo, eso es mentira, ustedes lo que son es un sepulcro blanqueado. Por fuera, bien pintadito, bien adornadito, y por dentro, lleno de huesos de muerto. Eso dijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, ¿a quién engañamos? ¿A Dios o a nosotros mismos? Nos engañamos a nosotros mismos, y tristemente la verdad no está en nosotros.
Y si la verdad no está en nosotros, entonces no somos libres. Y si no somos libres, tampoco somos verdaderos discípulos del Señor. Porque si permanecierais en mis palabras y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad. Pero si estamos en esta condición, no hay ninguna libertad. Si confesamos nuestros pecados, aquí viene el asunto de la confesión. En el verso anterior, reconocer el pecado. Y en este verso, confesar el pecado. Hay dos cosas para hacerlo: reconocer el pecado y confesar el pecado. Hay que hacer el proceso completo. Si una persona, hay mucha gente que dice, sí, yo reconozco que soy pecador. Sí, yo soy pecador. ¿Reconocen que son pecadores? No, la gente reconoce que es pecadora, mucha gente reconoce que es pecadora, pero se conformaron con eso. Sí, yo soy pecador, pero ¿han buscado en algún momento acercarse a Dios y pedirle perdón? No. Entonces, la confesión, es decir, el reconocimiento del pecado es uno, y luego confesarle el pecado a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él está implícito a quien le confesamos nuestros pecados. Si fuera los hombres, diría, ellos son fieles y justos para perdonar nuestros pecados. Pero no es a los hombres. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es? Entonces, ¿a quién le confesamos los pecados? A Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace? Y limpiarnos de toda maldad. Alabanzas a Dios. Qué privilegio tan maravilloso. Y limpiarnos de toda maldad. No hay nada más generoso que ese perdón que Dios da. Alabanzas al Señor. Luego, ¿qué dijo? Pero aquí viene otro problema. Si decimos que no hemos pecado, así como quiso quedarse David, ¿qué se van a dar cuenta? Yo sigo viviendo como si todo siguiera normal. Ellos no supieron qué pasó. Y el hombre se hace ahí el de las gafas, como dicen por ahí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Alabanzas a Dios. Pero si hacemos lo contrario, su palabra no está en nosotros. Sigamos ahí. ¿Qué sigue diciendo Juan? Vea lo que dijo. Vea lo que sigue diciendo. Hijitos míos. Aquí escribe el propósito de lo que acabó de escribir. Aquí dice, ¿por qué escribió lo anterior? ¿Por qué escribió las palabras que acabamos de leer? Tienen un propósito. Hijitos míos, estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que vimos del verso 7 en adelante del capítulo anterior. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Es decir, eso es lo ideal. Y si alguno hubiere pecado, si alguno, pero ese que pecó debe haber hecho el proceso. ¿Cuál proceso vimos? Reconocer su pecado,
Claro. Si reconoce su pecado es porque se siente arrepentido. Si lo confiesa a Dios es una demostración más de su sincero arrepentimiento. De Proverbios 28:13 que dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él. Quiere decir que la confesión lleva implícita el arrepentimiento. Porque cuando una persona se arrepiente, se aparta. La confesión lleva implícito el arrepentimiento. Alabanzas a Dios. El que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia de Jehová. Pero el que lo encubre, ¿qué pasa con el que lo esconde? ¿Sabe qué? Que no se den cuenta, que nadie, como nadie se da cuenta, tú tranquilo. Pero no prosperará. Sino que de repente va a ser quebrantado. ¿Qué dijo el verso siguiente? Por eso es el verso, ese verso 14. Bienaventurado el hombre que ¿qué hace? Siempre teme a Dios lunes, teme a Dios martes, teme a Dios miércoles, teme el jueves, teme el viernes, teme el sábado, teme en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en diciembre. Siempre teme a Dios. Teme a Dios en la iglesia, teme a Dios en el hogar, teme a Dios en el trabajo, teme a Dios en la universidad, teme a Dios delante de los hermanos, teme a Dios delante de los impíos, en todo tiempo y en cualquier lugar y frente al que esté, él siempre teme a Dios. Más el que endurece su corazón. ¿Qué dice el verso siguiente? Más el que endurece, ¿cómo termina este verso? Más el que endurece su corazón caerá en el mal. David endureció su corazón y no reconoció su pecado a tiempo y cayó en el mal. La desgracia llegó a su casa, sus hijos se mataron entre sí. ¿No es lo que sigue diciendo el capítulo 13? Hasta golpe de estado le dieron. Terrible. Hay que confesar el pecado a tiempo antes que el mal llegue y toque la puerta. Alabanzas a Dios. Si lo hace a tiempo, habrá misericordia de Dios. Si no lo hace a tiempo, caerá bajo la espada de Dios. Ahí está el problema. Alabanzas a Jesús. ¿Qué es mejor? ¿Caer en las manos de un Dios misericordioso por confesar y reconocer su pecado a tiempo, o dejar que la espada del juicio de Dios caiga sobre su cabeza? Pues mi Dios es bueno esta noche. Él es bueno. Si alguien de verdad se arrepiente, si en alguno de los que están aquí ese es su caso, Dios quiere tratar con usted esta noche y darle esta oportunidad maravillosa de Isaías 43:21, Isaías 43:25. ¿Qué dijo Dios? Yo soy. Yo soy. No lo olvide, yo soy. Ahí no hay más. No es la religión, no son las buenas obras, no es la sociedad, no es el cura, no es el pastor. Dice Dios, yo soy. No es la sangre de los corderos, no es la penitencia con no es el practicar el yoga. No, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a quién? A Él mismo. Alabanzas a Dios.
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y mire lo que dice, y nunca más, y nunca más, y nunca más, nunca más, si te arrepientes ahora de todo corazón y haces todo este proceso de confesarlo con tu arrepentimiento sincero y buscas de verdad ser restaurado, en el momento que yo te perdone, dice Dios, yo te perdono del todo. Yo te perdono del todo. No pasará contigo como pasa con la esposa del presidente de Estados Unidos, de que yo te esté recordando tu pasado. Si te perdono, echo al olvido lo que tú hayas hecho. Ese es el más amplio y generoso perdón que no lo hay en ninguna parte del universo, ni nadie a excepción de Dios puede concederlo. Solo Dios da este perdón verdadero. Alabanzas a Dios. Les ruego estén de pie. Alabanzas a Jesús. Repitamos ese verso todos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Perdonó Dios a Pedro y le volvió a recordar su pecado en algún momento de la vida? ¿Perdonó Dios a María Magdalena y en algún momento le volvió a recordar su pasado? ¿Perdonó Dios a Zaqueo, que había sido un ladrón? ¿Alguna vez en la vida de Jesús le volvió a recordar su pecado? ¿Perdonó Dios a aquella mujer que ungió sus pies y lloró postrada a sus pies? ¿Le volvió Jesús a recordar alguna vez su pasado? Yo soy el que borro tus rebeliones. Alabanzas a Dios. El que borro tus rebeliones. No porque tú eres una muy buena persona, no porque tú eres el mejor de la sociedad, no porque tú seas el mejor en tu profesión, no porque seas de una muy buena familia. ¿Sabe por qué lo hago? Dice Dios, por amor de mí mismo. Aleluya. ¿Y por qué amor a sí mismo? Porque ¿quién fue el que pagó la culpa en la cruz? Fue Él. ¿Quién fue el que cargó tus pecados y los míos? Camino del Calvario fue Él. Aleluya. Cuando Él perdona a un hombre o a una mujer, dice, estos pecados yo los llevé un día. Estas maldades yo las llevé un día. Estas culpas yo las cargué sobre mis espaldas un día. Aleluya. De ahí que perdona por amor de sí mismo. Cuando Él perdona, está pensando en el Calvario. Aleluya, Jesús. Aquí está el Señor esta noche. Si alguien se vuelve a Él, es restaurado, es levantado, es perdonado. Esta noche aún hay misericordia de Dios. Todavía en medio nuestro está aquel que dijo, yo soy. Acuérdate que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, con una garantía que nadie puede darnos. Y nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. No sé por qué estoy predicando así. No sé qué propósito tenga Dios esta noche. No sé con quién esté hablando Dios en este lugar. Solo vine a traer una razón de parte de Dios.
No soy más sino que un razonero. Dios me dijo, diga eso, no sé por qué. Yo estoy diciendo lo que Dios me dijo que dijera esta noche. ¿Por qué? No lo sé. Dios y usted lo sabe. Lo que sé es que esta noche todavía hay misericordia de Dios. Y por grave que sea su situación o su relación con Dios esté en el peor momento, no sé, todavía sé que la misericordia de Dios es la única que se gloría contra el juicio. Esta noche hay oportunidad con Dios. No sé si es que hay alguien que necesita que oremos a su favor esta noche, y lo haremos de corazón, sin señalamientos, lo haremos de corazón. Nosotros no somos nadie para señalar a este, sí, ese es para aquel, para aquel. No, 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 ese mensaje es para mí. ¿Con quién está hablando Dios esta noche? Conmigo. ¿No sería muy triste que yo estuviera en una reunión donde el Señor está y el Señor habla con este, habla con Julio, habla con Pedro, habla con el otro y no habla conmigo nada? A mí me ignorara, sería muy triste. Pero Dios está aquí y está hablando conmigo. Yo no sé con quién más está hablando el Señor esta noche. A ver, ¿con quién más? Él está hablando conmigo. ¿Quién más dice? ¿Quién más siente que Dios? Aleluya. Mi Dios es bueno. Si alguien de pie quiere venir a estar en este lugar por un momento y nos unimos a hacer una oración de misericordia. Si hay algún amigo que quiere entregar su vida a Jesús, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, venga esta noche. Venga de pie. Venga de pie a este lugar, vamos a orar. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Todo aquel que necesite fortalecerse en Dios, renovar de alguna manera su relación con Dios, suplique ahora por misericordia. Pídale misericordia a mi Dios. Aleluya. Soberano Señor, ante ti, que eres nuestro Dios, nuestro Padre, el Dios de amplia y sin igual misericordia, el Dios de amor incomparable, el único que puede restaurar completamente lo interno del alma, del corazón, vendando todas sus heridas. Y el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario es usted, Señor Jesús, para perdonar todos nuestros pecados. Y tenemos la absoluta seguridad, además la experiencia, de que solo tu sangre nos pudo lavar de todos nuestros pecados. Esta noche hay abundante misericordia en ti. Esta noche hay abundante perdón en ti. Esta noche, Jesús, te ruego por mi hermano, por mi hermana, te ruego por el amigo, te ruego por aquella persona que está en esa búsqueda de esa verdadera reconciliación contigo. Señor, te suplico que cada día tu sangre preciosa nos limpie, tu sangre preciosa nos lave, y que podamos estar delante de ti con una conciencia limpia, porque tu sangre maravillosa es la única
que limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. En el nombre poderoso de Jesús, en el glorioso nombre de Jesús, damos gracias por su amplio perdón y por su excelsa misericordia. A mi Dios sea la gloria para siempre. Aleluya, Jesús. Gracias a Dios.